Bienvenidos a Misterios Clásicos. Esta noche nos adentramos en la serena brillantez de Miss Marple, cuando una reunión invernal se torna mortal en el salón de susurros de la baronesa. Una sola pista silenciada, un secreto helado y una pregunta que hiela la sangre. ¿Quién quería que la Navidad terminara en asesinato? ¿Desde dónde nos escuchan esta noche? Sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. La primera nieve de diciembre cubrió suavemente St. Mary Mead, escarchando las callejuelas y la aguja de la iglesia parroquial con un silencio delicado, casi conspirador. Las farolas de gas parpadeaban en el crepúsculo, proyectando sombras tenues sobre las aceras impecablemente barridas, mientras el tenue murmullo de las risas infantiles llegaba desde el patio de la escuela. Dentro de la vicaría, el aroma de pasteles especiados y vino caliente se mezclaba con el tenue perfume de acebo y pino, creando una atmósfera tan reconfortante como el tic-tac del viejo reloj de pie. Miss Marple, sentada junto a la ventana con su labor de punto sobre el regazo, contempló el pueblo con la serena curiosidad que a menudo la había llevado a descubrir verdades inadvertidas para los demás. Sin embargo, mientras el pueblo parecía respirar con una calma pausada, una sutil perturbación captó su atención: el leve movimiento de las cortinas del salón de invierno de la baronesa, al otro lado de la plaza. El movimiento era leve, casi imperceptible, pero Miss Marple notó la vacilación en la mano que sujetaba la tela, como si el aire mismo se hubiera detenido expectante, como la luz del sol que se desvanece al pasar las nubes sin ser vistas. La calma habitual se quebró, y una tensa quietud se extendió por la escena familiar. La baronesa, una mujer elegante y de modales refinados, preparaba su salón para la tradicional reunión navideña que transformaba su hogar de gusto sobrio en un escenario resplandeciente, casi teatral. Los invitados llegaron, intercambiando reverencias corteses y alguna que otra mirada furtiva, mientras el piano tintineaba suavemente en un rincón, prometiendo música y conversación. Afuera, el pueblo seguía su ritmo habitual. El cartero se detuvo para saludar con un gesto a la señora Price Ridley, que se acomoda la bufanda. El lechero repartió las últimas botellas del día, saludando a los niños con un suave «buenas noches». Todo parecía indicar que el mundo estaba en perfecta armonía. Sin embargo, Miss Marple percibió la disonancia bajo la superficie ordenada. Los dedos de la baronesa se demoraron demasiado sobre un adorno de plata, una delicada baratija con forma de ángel susurrante en miniatura, y el leve temblor de sus labios delataba una preocupación imperceptible para un observador casual. En su mente, Miss Marple catalogó las posibles razones de impaciencia, anticipación, tal vez inquietud ante una invitada particularmente sensible. Había aprendido, tras muchos años de observación, que los gestos más sutiles podían ocultar los mayores secretos. Cuando el reloj del vicario dio las 5, el salón resplandecía cálidamente bajo la luz del crepúsculo invernal, con las velas reflejándose en las lámparas de cristal y los adornos. Los carruajes empezaron a llegar a las puertas de la baronesa envueltos en mantas de crin y con las ruedas cubiertas de nieve. Sus ocupantes avanzaban con cuidado sobre los adoquines helados. Lady Haversham fue la primera en llegar, con una compostura impecable, aunque su mirada se desvió hacia un rincón donde un joven lacayo había dejado caer una bandeja momentos antes. Entre el personal se oían susurros, educados pero con ese sutil nerviosismo compartido que parecía característico de las reuniones del pueblo en diciembre. Miss Marple se ajustó el chal, consciente de que el ritual que se desarrollaba contenía algo más que cortesía social. Recordó, con una leve pizca de diversión, una fiesta navideña similar de décadas atrás, donde una taza de té extraviada había desatado toda una tarde de conjeturas y un ligero pánico. A menudo,
El ritual cotidiano del pueblo albergaba en sí la semilla de una revelación extraordinaria, esperando solo a que un observador perspicaz la descubriera. Sus ojos se posaron una vez más en el adorno navideño de ángel de la baronesa, que reflejaba los últimos rayos de sol con un brillo peculiar, casi conspirador. Voces amables y animadas comenzaron a llenar el salón, trayendo consigo fragmentos de chismes de las casas vecinas. «¿Oíste hablar del muñeco de nieve que se derrumbó en el jardín?», murmuró alguien, y una ráfaga de risas resonó. Otro añadió que el joven señor Trevelyan está comprometido. Mientras las risas aliviaban el ambiente, la atención de la señorita Marple se detenía en los sutiles cambios de expresión, las medias sonrisas, las miradas fugaces, los leves suspiros que transmitían más verdad que las palabras. Se pasó una pequeña bandeja de pastelitos de carne picada y la mano de la baronesa, aún cerca del ángel susurrante, tembló lo justo para que la más mínima miga se inclinara peligrosamente. Un suave silencio se apoderó del grupo mientras un lacayo sostenía la bandeja, y en esa pausa la señorita Marple sintió un destello de anticipación recorrer la sala. Como el leve silencio que precede a una confesión, la escena cotidiana del pueblo se había transformado imperceptiblemente, cargada de una tensión que aún no podía definir. La puerta se abrió de nuevo, dejando entrar al señor y la señora Pomeroy, quienes intercambiaron saludos en voz baja con Lady Haversham. La baronesa ofreció sus habituales asentimientos cordiales, pero sus ojos delataron un destello de una preocupación contenida, tal vez, o la percepción de una posible interrupción. La mirada de Miss Marple siguió el intercambio, observando el preciso ángulo de la cabeza de la baronesa, el sutil apretón de sus dedos alrededor de los pliegues de su chal. Cada gesto, por muy cortés que fuera, insinuaba una inquietud subyacente, un temblor moral bajo la apariencia social. Al comenzar el primer movimiento de la selección para piano de la velada, con sus suaves notas impregnando el cálido ambiente del salón, Miss Marple se permitió una sonrisa para sí misma. Hacía tiempo que había aprendido que en St. Mary Mead cada leve tensión ocultaba un secreto a punto de ser desvelado. Esa noche, bajo la pulida cortesía, algo inusual había provocado una perturbación tan delicada y precisa como el tañido del reloj del vicario. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos captando el último destello del susurro angelical. Y en ese instante de quietud, el equilibrio del pueblo parece pender de un hilo, al borde de una revelación tácita. La nieve seguía cayendo tras las ventanas escarchadas, cubriendo el mundo de blanco, y los aldeanos dentro continuaban con sus quehaceres como si nada ocurriera. Sin embargo, el más mínimo movimiento de una mano, una mirada, un suspiro, ya habían susurrado las primeras notas de un misterio inminente. Y entre su labor de punto y su atenta observación, la señorita Marple analizaba la situación como tantas otras, antes cada sonrisa, cada asentimiento, cada gesto cortés podía ocultar una verdad aún por revelar. Las últimas notas del piano resonaron en el salón de la baronesa, mezclados con el suave tintineo de las tazas y el susurro de las faldas de seda. La mirada de Miss Marple se desvió hacia el grupo de invitados reunidos junto a la chimenea, observando la cuidadosa disposición de la conversación, cada comentario cortés cargado de sutil cálculo. Los ojos de Lady Haversham se posaron de nuevo en el joven lacayo, sus labios apretando una leve línea, e inclinó la cabeza como para tantear su reacción. La baronesa se movía entre sus visitantes, con una sonrisa radiante pero controlada, y Miss Marple notó la tensión en sus hombros, que sugería una mente atenta a la más mínima irregularidad. «Espero que la tormenta no empeore», murmuró la señora Pomeroy, su voz un suave murmullo sobre el bullicio de la conversación. Sin embargo, en esa sola frase,
La señorita Marple percibió el destello de ansiedad que a menudo acompaña la mención del tiempo, una cortina metafórica que ocultaba la preocupación por otros asuntos menos tangibles. El señor Pomeroy asintió, pero su mano permaneció un instante sobre el borde de la mesa, sus dedos tamborileando con un ritmo silencioso, como si marcara el tiempo ante una presión invisible. Los gestos, tan sutiles que podrían pasar desapercibidos, eran muy reveladores para el observador atento. Cerca de allí circulaba una bandeja con vino caliente. La mano de la baronesa, que aún rozaba la figura del ángel susurrante, mostró un leve temblor al ofrecer la primera copa. La mente de Miss Marple catalogaba los detalles, la leve vacilación de la anfitriona, la respuesta mesurada de Lady Haversham, la forma en que la mirada del señor Trevelyan se desviaba hacia la chimenea, evitando el contacto directo. Cada gesto revelaba la inquietud latente que impregnaba la velada, el teatro social que daba forma a secretos no contados. La conversación giró en torno a lo local. Newson, un tema cotidiano con el poder de ocultar lo extraordinario. «Oí que la sobrina del vicario vendrá por Navidad», dijo Lady Haversham. Su tono era ligero, pero Miss Marple notó la sutil tensión en sus ojos, el casi imperceptible arqueo de una ceja que sugería la anticipación de una confrontación largamente esperada. Murmullos de asentimiento o de educada sorpresa se extendieron como humo entre los invitados, insinuándose silenciosamente en cada uno de ellos. Miss Marple, tejiendo al borde de su asiento, trazó en silencio el contorno de cada gesto, consciente de que las apariencias rara vez se corresponden con la realidad. Un movimiento repentino atrajo la atención hacia la chimenea. El lacayo, que había estado equilibrando bandejas con notable precisión, tropezó levemente, apoyándose con una mano en la repisa. Una copa de vino se tambaleó y una oleada de educada preocupación recorrió la sala. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron sutilmente. Ya había presenciado tales lapsus, pequeños temblores en el tejido social que a menudo presagiaban mayores problemas. El rubor del lacayo fue leve, pero revelador. Su postura cautelosa sugería tanto temor como la necesidad de disimular una actuación instintiva dentro del ritual del salón. Lady Haversham intercambió unas palabras en voz baja con la baronesa. Miss Marple no pudo oír los detalles, pero el cambio en sus expresiones, una tensión casi imperceptible en los labios, el ligero alzamiento de las cejas, denotaban información oculta, un reconocimiento mutuo de delicadas complicaciones. Miss Marple observó la onda expansiva que se propagara cuando la sobrina del vicario, a su llegada, se integrará en esta red de sutiles ansiedades y alianzas tácitas, una recién llegada a un escenario tenso. Cada participante parecía estar en alerta, ocultando cuidadosamente sus intenciones, y el equilibrio del pueblo pendía de un hilo sobre estas minúsculas muestras de cortesía. Al otro lado de la habitación, el señor Trevelyan se acercó al piano con aparente despreocupación, supuestamente para admirar su belleza. Sin embargo, su mirada se detuvo en el adorno del ángel susurrante, como si memorizara sus contornos. La señorita Marple lo siguió, notando el leve ceño fruncido, la sombra que cruzaba su rostro. Los objetos simbólicos, reflexiona, a menudo conllevan un peso que trascendía su encanto estético y se convertían en talismanes de la conciencia, la memoria o el miedo. Aquel adorno, delicadamente situado entre lo práctico y lo ornamental, podría tener un significado aún mayor del que la propia baronesa sospechaba. Una risita ahogada escapó de la señora Pomeroy cerca de la mesa de té, seguida de un susurro al ajustarse los guantes. Miss Marple se permitió una sonrisa discreta y privada. Cada sonido, cada movimiento era una sílaba en el diálogo tácito de la velada, y ella los leía con la misma fluidez que cualquier carta o libro de contabilidad.
La gente hablaba, actuaba y ocultaba en un mismo aliento, y la verdad, como un eco suave, a menudo se revela solo a quienes estaban dispuestos a escuchar los matices en lugar de las afirmaciones. La puerta crujió levemente al entrar otra invitada, la sobrina del vicario, tal como se había previsto. Se movía con una compostura dubitativa, observando el salón con una mezcla de curiosidad y deferencia cortés. La baronesa la saludó cordialmente, aunque su mano se detuvo un instante más en el brazo de la joven, un gesto que combinaba bienvenida y cautela. La mirada de Miss Marple se movió de la anfitriona a la invitada, percibiendo el diálogo silencioso, la tensión latente bajo las cortesías y las preguntas tácitas que se colaban entre las sonrisas educadas. Mientras la sobrina se acomodaba junto a la chimenea, una sombra cruzó el rostro de la baronesa fugaz, sutil, casi imperceptible. La intuición de Miss Marple le susurró que el equilibrio de la velada se había alterado ligeramente, que las corrientes sociales se ajustaban a un factor desconocido. El suave golpeteo de un pie, el temblor de una manga, el delicado brillo de una baratija, todo ello, más tarde, revelaría mucho al ser considerado en conjunto. Por ahora, solo sugerían que no había que fiarse de las apariencias, y los susurros de St. Mary Mead comenzaban a vibrar con la promesa de una revelación. La sobrina del vicario, la señorita Elspeth Carrington, se dejó caer en el sillón junto a la chimenea, con las manos enguantadas pulcramente entrelazadas en el regazo. Sus ojos recorrieron la habitación con una curiosidad educada que ocultaba una sutil cautela. Cada sonrisa que esbozaba era medida, cada asentimiento matizado por la silenciosa evaluación de quienes la rodeaban. La mirada de la baronesa se detuvo en ella un instante más de lo necesario, y un leve alzamiento de cejas sugería preocupación o quizá anticipación de las posibles complicaciones que una recién llegada pudiera acarrear. La señorita Marple observaba, como siempre, con discreta atención, percibiendo los invisibles lazos que se formaban entre la anfitriona, la invitada y los demás presentes en la habitación. «Una velada encantadora, ¿verdad?», dijo Lady Haversham, con una voz suave que se fundía con el eco que se desvanecía del piano. Sus ojos recorrieron a los presentes, detectando a quienes hablaban poco o gesticulaba con demasiada cautela, calculando el equilibrio social con precisión experta. El señor Trevelyan, de pie junto al ventanal, parecía despreocupado, pero la señorita Marple percibió el casi imperceptible movimiento de sus dedos, señal de agitación o expectación contenida. Cada gesto y cada vacilación revelaban las corrientes ocultas de decoro y ansiedad que tejían la velada. La baronesa se acercó al piano, ordenando las partituras con delicadeza. Su mirada, sin embargo, se desvió hacia el angelito susurrante que coronaba la repisa de la chimenea, deteniéndose en sus delicadas alas. Simbólicamente, parecía oscilar entre la inocencia y la revelación, un observador silencioso, tanto de la ceremonia como de la tensión. Miss Marple reflexionó sobre cómo tales objetos, atesorados por su encanto, podían adquirir un significado tácito cuando las motivaciones humanas, sutiles o manifiestas, entraban en escena. ¿Han oído hablar de los recientes problemas de la finca Pomeroy? La voz de la señora Pomeroy resonó en la habitación, ligera pero incisiva. La baronesa ladeó la cabeza, asimilando el comentario con interés contenido, mientras que la leve sonrisa de Lady Haversham parecía ocultar un cálculo de su significado. Miss Marple notó la oleada de atención que siguió a una sutil tensión en los gestos. Una inspiración ligeramente más rápida, el reconocimiento tácito de que incluso una observación casual podía albergar juicios no expresados.
Cuando una bandeja de delicadas galletas pasó cerca de la chimenea, el señor Trevelyan tomó una con un movimiento deliberado y preciso. Sin embargo, el ángulo de su muñeca, la mirada casi imperceptible hacia el ángel que susurraba y la pausa antes de elegir una segunda galleta sugerían una mente preocupada, sopesando las apariencias frente a sus propios cálculos internos. La señorita Marple, atenta a la sutil coreografía del comportamiento humano, registró estos silenciosos indicios con la paciencia de una escriba meticulosa. Cada pequeño gesto, observado en su contexto, podría revelar más tarde mucho más de lo que las palabras jamás podrían. Cerca de la ventana, el lacayo de la baronesa acomodaba una servilleta caída, murmurando en voz baja. El murmullo pasó casi desapercibido, salvo para aquellos atentos a las sutilezas, entre ellos la propia señorita Marple. A menudo, tales pequeñas perturbaciones tenían un peso simbólico, reflejando la fragilidad de la respetabilidad o la tensión entre el comportamiento público y la ansiedad privada. La sobrina del vicario, observando desde su silla, parecía ajena a estas corrientes subterráneas, absorta en cambio en el juego de luces de las velas sobre la plata y el cristal pulidos. Lady Haversham cruzó la sala con pasos cautelosos. Se colocó junto a la baronesa y le dirigió un comentario en voz baja que provocó un leve e imperceptible asentimiento. Miss Marple, al percatarse del movimiento, consideró las capas de diplomacia social, aprobación, cautela y señales silenciosas entretejidas en un solo gesto. El delicado equilibrio de la sociedad de St. Mary Mead, tan a menudo sostenido por una combinación de decoro y observación discreta, se sintió momentáneamente tensionado. Un susurro, una mirada o una mirada compartida podrían alterar la percepción de maneras que los menos observadores jamás podrían anticipar. Al otro lado de la sala, un suave repique resonó cuando el vicario ajustó el reloj del salón. El sonido atrajo momentáneamente las miradas hacia el reloj, un recordatorio de los intervalos medidos y la expectativa ritual. Miss Marple notó el contraste entre la calma exterior y los sutiles temblores que se filtraban en la conversación, y la la refinada cortesía del salón enmascaraba las corrientes subterráneas de sospecha, curiosidad e inquietud latente. La interacción entre la apariencia y la verdad se desarrollaba como una danza lenta e intrincada. Un leve susurro tras el piano atrajo la atención. La mirada del señor Trevelyan se desvió hacia una invitada que se ajustaba la bufanda y la mano de la baronesa volvió a rozar el adorno, como buscando aferrarse a la incertidumbre. La mente de la señorita Marple catalogaba las pequeñas pistas, miradas esquivas, gestos alterados, leves lapsos de compostura. Cada una era una sílaba en la narrativa tácita de la velada, un preludio a revelaciones más sustanciales. Se permitió una sonrisa discreta, consciente de que el equilibrio de la noche ya había comenzado a resquebrajarse de maneras sutiles, casi imperceptibles. Un silencio se apoderó de la habitación al oír un repentino golpe en la puerta, captando la atención de la baronesa. La breve pausa estuvo cargada de una tensión mayor que la que había reinado hasta entonces en la conversación educada. La mirada de Miss Marple se detuvo en el adorno del ángel susurrante, cuyo reflejo parecía brillar al compás de la leve y vacilante anticipación. El tejido social, a pesar de su meticulosa organización, estaba entretejido por una corriente subterránea que solo una observación atenta podía descifrar, una tensión que presagiaba los primeros indicios de problemas ocultos tras la apariencia de civilidad. La baronesa se enderezó de inmediato al oír el golpe en la puerta. La baratija del ángel, susurrante, captó la luz de la vela en un fugaz destello, como si saludara la interrupción. La señorita Elspeth Carrington se incorporó ligeramente,
con curiosidad y un dejo de aprehensión en su postura, mientras la mirada de Lady Haversham se agudizaba, captando el sutil cambio de tensión con una perspicacia propia de la práctica. El lacayo, sorprendido a mitad de paso, vaciló, indeciso entre anunciar la llegada o esperar instrucciones. En la breve pausa, la señorita Marple percibió la coreografía subyacente, la anticipación, la leve rigidez de los hombros, la casi imperceptible contención del aliento. Todo indicaba que la velada acababa de adquirir un elemento inesperado. ¿Quién podría ser a estas horas?, murmuró la baronesa, más para sí misma que para nadie, con un tono mesurado, aunque el leve temblor delataba un cálculo interno. Se dirigió a la puerta con deliberada compostura, observando a los invitados como para protegerse de la posibilidad invisible de una interrupción. Los ojos de Miss Marple siguieron la cuidadosa trayectoria de su movimiento, notando cómo, incluso en el acto cotidiano de abrir una puerta, la baronesa transmitía autoridad e inquietud a la vez, una sutil mezcla de expectativas sociales y aprehensión personal. Cuando se abrió la puerta, el visitante se reveló como un desconocido, aunque con un aire que sugería familiaridad con la casa de la baronesa. Estaba envuelto en un grueso abrigo cubierto de nieve y una bufanda le ocultaba parcialmente el rostro. Su mirada recorrió el salón, evaluando a los presentes con una mezcla de cortesía y discreta observación. Miss Marple notó que su postura cuidada y el sutil control de sus gestos delataban una aguda percepción de las impresiones de un hombre consciente de su propia historia, incluso al adentrarse en la de otro. La baronesa dijo, haciendo una leve reverencia: «Espero no interrumpir en estas horas tan delicadas». Su voz, suave y moderada, denotaba respeto y expectación. La baronesa asintió con un gesto medido, haciéndose a un lado para dejarle entrar, aunque sus dedos se detuvieron un instante en el pomo de la puerta, como buscando alguna señal de seguridad. Miss Marple notó la tensión en la sala. Los invitados se tensaron casi imperceptiblemente. Una oleada de inquietud se extendió entre las sonrisas educadas y las miradas que se intercambiaban en un silencioso intercambio de cortesía. El desconocido se quitó los guantes, dejando al descubierto una mano firme, aunque con leves marcas de cansancio. Se presentó como el señor Adrian Fawcett, alegando un asunto de poca urgencia relacionado con la herencia de la baronesa. Sin embargo, la señorita Marple, atenta a lo que no se decía, observó las sutiles señales en su comportamiento, la evitación del contacto visual directo con ciertos invitados, la breve, casi involuntaria, mirada al adorno del ángel y la pausa medida antes de cada gesto. Tales gestos, reflexiona, a menudo delataban más de lo que la explicación formal podía justificar. Lady Haversham se acercó, con voz suave y cortés, pero con un tono inquisitivo. «Señor Fawcett, ¿confío en que los caminos no fueran demasiado peligrosos?». Sonrió, aunque la inclinación de su cabeza sugería una mirada evaluativa, y Miss Marple notó cómo su presencia transformaba de inmediato la interacción, una cortesía matizada por un sutil interrogatorio, donde la amabilidad servía tanto de escudo como de lente. El rápido asentimiento y la leve sonrisa de la desconocida responden a algo más que sus palabras, reconocían el escrutinio invisible entretejido en el decoro del salón. Mientras tanto, la sobrina del vicario observaba desde su silla, con la curiosidad atemperada por la deferencia. Miss Marple intuyó que Elspeth, inexperta en estos encuentros sociales tan sutiles, podría pasar por alto las señales codificadas que se intercambiaban entre anfitriona, invitada y visitante.
Los pequeños lapsus y las vacilaciones, la forma en que la mano del señor Trevelyan se demoraba en el borde de su copa, el cuidadoso ajuste de la baronesa al adorno del ángel, la precisa observación de Lady Haversham, constituían un diálogo silencioso que Miss Marple interpretaba con discreta satisfacción. Cada movimiento era una pincelada que componía el sutil retrato de la tensión que subyace a la pulida superficie de la velada. La mirada del desconocido se detuvo un instante en una fotografía enmarcada junto a la chimenea, una escena invernal de St. Mary Mead de décadas atrás. Se detuvo un segundo más de lo que dictaba la cortesía, y en esa pausa Miss Marple vislumbra un atisbo de reconocimiento, un rastro de historia que se entrecruzan con el presente. Los objetos simbólicos a menudo albergan historias latentes, se recordó a sí misma, y una fotografía, una baratija, un gesto, todo podía servir como señal de conexión, memoria o intención oculta. Una leve tos de la baronesa atrajo la atención hacia el presente y la mirada del señor Fawcett volvió hacia ella. Simplemente deseaba informarle que ciertos asuntos relacionados con la finca requieren atención inmediata. Sus palabras eran inocuas, pero el sutil tono denotaba urgencia y la señorita Marple, observando el juego de miradas y el lenguaje corporal, intuyó que la declaración era menos directa de lo que parecía. Una oleada de inquietud recorrió de nuevo el salón, aunque las expresiones exteriores permanecieron impecables. Miss Marple, sentada en silencio junto a la chimenea, dejó que su mirada recorriera a los invitados, captando cada sutil respuesta, cada leve vacilación, cada destello en su expresión. El equilibrio de la velada ya se había roto, una delicada fisura asomaba bajo la apariencia de cortesía social. Los susurros de St. Mary Mead se habían convertido en encuentros interrumpidos, ahora en precario equilibrio frente a verdades aún por revelar. Y en esa pausa medida intuyó el primer pulso de tensión que impulsa el misterio que se desentraña. El suave murmullo de la conversación se reanudó, aunque su tono había cambiado sutilmente, atenuado ahora por la presencia del señor Fawcett y la tensa atmósfera que había generado. Miss Marple notó el cambio de inmediato. Las sonrisas eran algo más cautelosas, las risas mesuradas, los gestos contenidos. La baronesa regresó a su lugar junto a la chimenea, rozando una vez más con los dedos la figura del ángel susurrante, un ancla de ritual familiar en medio de la leve turbulencia de la noche. Incluso las teclas inactivas del piano parecían vibrar con anticipación, un eco silencioso de la calma interrumpida. Lady Haversham, siempre atenta, se acercó a la sobrina del vicario con voz suave pero inquisitiva. «Señorita Carrington, supongo que está acostumbrada a reuniones de este tipo, ¿no?» Sus ojos, penetrantes y curiosos, se detuvieron en el rostro de Elspeth, buscando cualquier señal de inexperiencia o incomodidad. Elspeth sonrió cortésmente, con un leve atisbo de nerviosismo en la expresión. Miss Marple, observando, reflexionó sobre lo fácil que era dejarse llevar por las apariencias y lo rápido que la natural compostura de la joven visitante podría ponerse a prueba bajo la atenta mirada de los demás. Al otro lado de la habitación, el señor Trevelyan se inclinó levemente hacia la chimenea, con las manos entrelazadas con deliberado cuidado. Su mirada se dirigía intermitentemente al señor Fawcett, cuya compostura sugería que era consciente de la atención tácita. La señorita Marple percibió los sutiles contrastes de un hombre acostumbrado a observar, cuidadoso en sus movimientos medidos, pero que dejaba entrever cierta preocupación en la inclinación de su cabeza, en el leve movimiento de una manga. En una habitación repleta de detalles, cada matiz podía ofrecer una pista sobre los patrones ocultos tras la cortesía formal. La voz de la baronesa flotó suavemente por encima de la charla que se reanudaba.
Espero que todos estén satisfechos con el refrigerio, dijo, aunque sus ojos permanecieron fijos un instante en la figura de un ángel que brillaba a la luz de las velas. Simbólicamente, parecía un centinela silencioso, un recordatorio tanto de la inocencia como de la vigilancia. Miss Marple se permitió pensar que tales objetos, apreciados por su sencillez, a menudo daban testimonio de las fluctuaciones morales del hogar, registrando tanto la intención como la ornamentación. Un leve movimiento cerca de la ventana atrajo la atención. La señora Pomeroy se ajustó el chal con un sutil gesto y su mirada se detuvo brevemente en la recién llegada. «Esta noche nieva mucho», observó con voz ligera, destilada de preocupación. Sin embargo, la señorita Marple notó la vacilación en su tono, la forma en que sus ojos se dirigieron a la puerta, como si calculara posibles llegadas o salidas. El velo social, pensó, era un instrumento delicado. Cada afirmación podía ocultar múltiples significados. Cada gesto revelaba algo más allá de lo evidente. Elspeth Carrington, sentada con educada atención, parecía percibir la tensión subyacente de la sala. Sus dedos recorrían el borde de sus guantes con un ritmo que denotaba curiosidad y, a la vez, cautela. Miss Marple, al notar la perspicacia de la joven, reflexionó sobre cómo los recién llegados podían, sin querer, desencadenar revelaciones, cómo su inocencia o inexperiencia provocaba reacciones en aquellos más diestros en las sutiles jerarquías del pueblo. Era la interacción entre presencia y percepción, la que a menudo revelaba lo que la vista por sí sola podía pasar por alto. Una bandeja de pastelitos de carne picada circuló entre los comensales y el señor Trevelyan escogió uno, limpiando fugazmente las migas del mantel. La breve pausa, la cuidadosa colocación de su mano y la mirada casi imperceptible hacia el pastelito denotaban una atención al detalle que iba más allá de la mera cortesía. La señorita Marple registró la escena con silenciosa satisfacción, un gesto insignificante cargado de significado, una reflexión menor que, más adelante, podría cobrar importancia al considerarla en su contexto y momento. La baronesa se acercó a la repisa de la chimenea, ajustando una pequeña fotografía enmarcada del paisaje invernal de St. Mary Mead, rozando brevemente el borde con los dedos. El gesto, trivial para los observadores ocasionales, tenía una resonancia simbólica, el cuidado por las apariencias, una sutil afirmación de continuidad y control, un reconocimiento inconsciente de la fragilidad que subyace al orden festivo. Miss Marple reflexionó sobre cuántas veces tales gestos, aparentemente decorativos, ocultaban una visión profunda de la moralidad de quienes los realizaban. Las voces se suavizaron al girar la conversación en torno a un evento benéfico planeado, pero la tensión crítica persistía. Las palabras de Lady Haversham eran refinadas, pero contenían una valoración tácita. El señor Fawcett respondió con cortés precisión, eludiendo la conversación en lugar de participar directamente. Incluso las risas, leves y deliberadas, insinuaban la existencia de límites entre la percepción y la realidad. Miss Marple, sentada en silencio, seguía el diálogo silencioso con la aguda conciencia de que cada sutileza, cada vacilación, mirada o ajuste formaba parte de la narrativa que se desarrollaba a lo largo de la velada. Un leve temblor en el otro extremo del salón atrajo su mirada una vez más hacia el adorno del ángel. El reflejo de la luz de las velas danzaba sobre las delicadas alas, captando por un instante la mirada tanto del señor Trevelyan como del señor Fawcett. Un destello de reconocimiento. Tal vez intercambiaron un momento de reflexión, y la señorita Marple intuyó con serena certeza que aquel pequeño objeto simbólico resultaría ser algo más que un simple adorno. La tensión, antes difusa,
Ahora contenía el susurro de una posible revelación, el leve temblor de una cuestión moral a la espera de ser explorada. El reflejo del adorno del ángel parpadeó una vez más a la luz de las velas, y los ojos de Miss Marple siguieron su destello como si marcara el ritmo de las tensiones latentes en la habitación. El señor Trevelyan se movió ligeramente, un sutil ajuste de postura que denotaba que se sentía observado, aunque su rostro permaneció cuidadosamente impasible. Al otro lado del salón, la mirada del señor Fawcett se detuvo en el mismo adorno, sus dedos apretando imperceptiblemente el borde de sus guantes. Cada acción, mínima en sí misma, constituía un lenguaje propio, uno que Miss Marple interpretaba con una paciencia perfeccionada a lo largo de décadas de silenciosa observación. Lady Haversham se acercó a la baronesa con voz suave, casi conspiradora. «Perdone mi curiosidad, baronesa, pero me pregunto si la visita del señor Fawcett es realmente tan urgente». La baronesa respondió con una sonrisa amable, aunque la tensión en su mandíbula delataba cierta preocupación oculta. Miss Marple observó cómo la cortesía y la sutil tensión podían coexistir, cómo las palabras podían servir tanto de lubricante como de barrera en la intrincada maquinaria de la interacción social. Elspeth Carrington inclinó levemente la cabeza, observando la interacción con creciente atención. Sus manos enguantadas jugueteaban nerviosamente con el borde de su bufanda, un leve temblor que delataba su incertidumbre interior. Miss Marple observaba, notando cómo la joven sobrina, ajena a esas formas refinadas de observación y engaño calculado, se había convertido inadvertidamente en una lente a través de la cual los demás invitados revelaban sus intenciones. La presencia, reflexionó, podía iluminar verdades sutiles cuando se situaba en el lugar adecuado. Un lacayo pasó con una bandeja de copitas, cuyo tintineo interrumpió el murmullo de la conversación. Una invitada, la señora Pomeroy, tomó una copa con demasiada prisa, derramando unas gotas sobre el mantel de encaje. Murmuró una disculpa superficial, pero la tensión en sus dedos y la rápida mirada hacia Lady Haversham sugerían algo más que simple torpeza. Miss Marple analizó el incidente, consciente de que los pequeños percances a menudo servían como catalizadores para revelar el carácter, las intenciones o la ansiedad oculta. La voz del señor Fawcett, suave y cuidadosa, volvió a captar la atención. «No quisiera interrumpir su velada, baronesa, pero ciertos asuntos relacionados con la finca requieren discreción». Su mirada recorrió el salón, encontrándose fugazmente con la del señor Trevelyan. El breve intercambio, apenas perceptible para los demás, conllevaba el peso de un entendimiento tácito o un conflicto latente. La mente de la señorita Marple catalogó posibilidades, consciente de que la interacción de la presencia y las señales sutiles a menudo ocultan las verdades más reveladoras. La mano de la baronesa se detuvo un instante sobre la figura de un ángel, rozando sus delicadas alas como buscando consuelo o seguridad. Miss Marple reflexionó sobre la resonancia simbólica que el objeto ya había tenido a lo largo de la velada, testigo constante de gestos, miradas y comentarios tácitos. La silenciosa presencia de la figurita subrayaba el tema de las apariencias frente a la verdad, la inocencia observada junto a la intención oculta. Lady Haversham se acercó un poco más a la sobrina del vicario, ofreciéndole una sonrisa cortés. «No debe dejarse abrumar por las sutilezas sociales», la señorita Carrington dijo en voz baja, aunque sus ojos se dirigieron brevemente al señor Trevelyan, observando su reacción. Miss Marple notó la precisión de la observación, la combinación de mentoría, cautela y evaluación sutil. Servía tanto de guía como de control discreto, un método para mantener el equilibrio al tiempo que se exponía a una posible vulnerabilidad.
Mientras las notas del piano se mezclaban con la conversación en voz baja, un delicado tintineo llamó la atención. El señor Trevelyan había acercado una pequeña campanilla de plata al borde de la mesa y su proximidad involuntaria a la copa reflejaba una leve tensión, símbolo de la fragilidad inherente a las fachadas cuidadosamente construidas. Miss Marple reconoció el patrón de pequeños objetos, ligeramente desplazados, que a menudo reflejaban el desequilibrio moral o social que impregnaba la reunión. La sobrina del vicario, al percibir el cambio, modificó su postura, intentando mostrarse serena. Sin embargo, Miss Marple detectó un destello de duda en sus ojos, una leve vacilación en sus manos. Comprendió que la reacción de Elspeth ante estas interacciones complejas podría revelar más de lo que pretendía, un reflejo de las corrientes subyacentes que recorrían a los invitados allí reunidos. Un murmullo ahogado surgió cuando la baronesa se acercó a la chimenea, rozando con la mano una fotografía de una antigua reunión navideña. Se detuvo un instante, contemplando brevemente los rostros sonrientes, para luego volver a la bola de Navidad. Miss Marple, sentada en silencio, percibió que el peso simbólico de los objetos, la bola, la fotografía, la campana configuraba la atmósfera emocional de la habitación, ofreciendo sutiles señales de lealtad, memoria e intención. En la interacción de la atención y los gestos, discernir el ritmo silencioso de la intriga humana, un preludio a una perturbación aún no expresada. La baronesa volvió su atención al adorno de ángel, rozando sus delicadas alas con un cuidado que sugería tanto ritual como tranquilidad. Miss Marple interpretó el gesto como algo más que un simple hábito, era una pequeña afirmación de control, un ancla simbólica en medio de las sutiles perturbaciones que recorrían el salón. Los ojos del señor Trevelyan se detuvieron una vez más en el adorno, y la leve tensión en su mandíbula delataba la preocupación que sentía por los pensamientos que ocultaba con esmero. Al otro lado de la sala, el señor Fawcett mantenía su postura serena, pero un sutil destello de conciencia cruzó su mirada, como si percibiera la interacción entre el objeto y el observador. Lady Haversham, mirando hacia la chimenea, inclinó la cabeza en un gesto de silenciosa observación. Su voz, suave y pausada, denotaba un sutil tono interrogativo. «¿Espero que todos estén cómodos esta noche?» La pregunta, cortés en apariencia, funcionaba como una indagación, suscitando reacciones matizadas entre los invitados. Miss Marple notó la leve rigidez de los hombros, las micropausas, las sonrisas apenas discordantes, cada una sílaba en el diálogo tácito que comenzaba a definir la velada. Elspeth Carrington, sentada en silencio, cambió de postura, intentando parecer atenta mientras descifraba las miradas a su alrededor. Miss Marple percibió en sus vacilantes ojos la incipiente comprensión de que las apariencias podían engañar, que cada sonrisa, cada gesto calculado podía ocultar una intención oculta. Era la interacción entre la inocencia y la percepción lo que a menudo precipitaba la revelación, y la joven sobrina, sin saberlo, se había convertido en un instrumento a través del cual podían aflorar verdades sutiles. Un delicado tintineo surgió cuando una pequeña campanilla de plata se apoyó en su soporte, interrumpiendo brevemente el murmullo de la conversación. La mano del señor Trevelyan la había rozado, y el leve ruido, casi imperceptible, provocó una oleada de atención. Los dedos de la baronesa volvieron a rozar la campanilla del ángel, como si su presencia pudiera calmar la tensión. Miss Marple registró el incidente. Las pequeñas perturbaciones a menudo reflejaban la atmósfera psicológica de la habitación, cada sonido una nota en la sinfonía de la observación y la intención. El señor Fawcett inclinó levemente la cabeza, hablando con cautela y neutralidad. «Creo que el asunto de la finca se beneficiaría de una conversación privada»,
dijo, dirigiendo una breve mirada a la baronesa. Sus palabras eran inocuas, pero el énfasis sugería importancia, una sutil presión que se filtraba bajo la apariencia de cortesía. Miss Marple reflexionó sobre cómo tales declaraciones, pronunciadas con aplomo medido, podían generar alianzas o discordias tácitas entre quienes eran sensibles a los matices. La baronesa, asintiendo levemente al comentario, se dirigió con un gesto hacia un rincón más tranquilo de la sala. La mirada de Lady Haversham la siguió con calculado interés, su expresión indescifrable. Miss Marple notó el imperceptible cambio de postura entre los invitados. La mano del señor Trevelyan se relajó solo un poco. Los dedos de la sobrina del vicario temblaron levemente sobre el borde de sus guantes y los labios de la señora Pomeroy se apretaron en una línea discreta. Cada reacción, pequeña pero reveladora, contribuía al patrón emergente de alineación y tensión sutil. Una bandeja de pastelitos de carne picada circulaba entre el grupo, acompañada de breves intercambios de cortesía. El señor Trevelyan se detenía más de lo necesario y la elección de un pastel se convertía casi en un ritual, como si un detalle insignificante pudiera ser simbólico. La señorita Marple observaba, notando la interacción simbólica entre los gestos cuidadosos y la mirada escrutadora de los demás invitados. Los objetos, reflexiona, a menudo se convertían en puntos focales de la percepción, mediando entre la vida interior y el comportamiento social exigido por la etiqueta. Elspeth, al percibir un momento de distracción, se inclinó levemente hacia Lady Haversham. ¿Suele organizar reuniones tan meticulosamente cronometradas?, preguntó con voz cortés, pero con una sutil curiosidad. La sonrisa de Lady Haversham permaneció amable, pero el leve entrecerrar de sus ojos sugería una evaluación más que una instrucción. Miss Marple observó la combinación de guía, observación y ajuste social que operaba en aquella conversación. El piano, hasta entonces en silencio, emitió un leve trino cuando uno de los invitados más jóvenes ajustó la funda. El sonido, ligero pero penetrante contra el ritmo pausado de la conversación, atrajo la mirada del señor Fawcett hacia las teclas por un instante, un fugaz reconocimiento de la interrupción. La señorita Marple, con su habitual mirada silenciosa, percibió los sutiles hilos de la perturbación que se filtraban a través de las fachadas controladas, un ruido menor, un gesto, una mirada, todos reflejos del frágil equilibrio entre las apariencias y la verdad. Cuando la baronesa regresó a su lugar junto a la chimenea, rozando una vez más la figura del ángel, Miss Marple se permitió un pensamiento en silencio. El equilibrio de la velada, ya sutilmente fracturado, prometía revelaciones más profundas. Bajo la apariencia de cortesía, las intenciones se entretenían tanto para la armonía como para el conflicto, y los diálogos tácitos de los habitantes de St. Mary Mead componían un delicado preludio a acontecimientos aún por presenciar. La baronesa ajustó por última vez el adorno de ángel, rozando con los dedos sus delicadas alas con un leve temblor. Miss Marple notó el sutil movimiento, un ritmo nervioso bajo la superficie controlada de su compostura. La mirada del señor Trevelyan se dirigió de nuevo al adorno, casi imperceptiblemente, y se removió en su asiento, apretando brevemente el borde de la servilleta. Al otro lado de la sala, los ojos del señor Fawcett trazaron el mismo arco, su expresión serena delatando solo un leve tic facial. El pequeño objeto, antaño decorativo, se había convertido en testigo silencioso de las tensiones que recorrían el salón. Elspeth Carrington, sentada con educada atención, captó el leve temblor en la mano de la baronesa y ajustó su postura, como si anticipara el siguiente movimiento del intrincado ballet social. Los ojos de Lady Haversham, agudos y calculadores, seguían la interacción con un interés silencioso y medido.
Miss Marple observaba la superposición de las miradas de la recién llegada, la observadora y la participante experimentada, cada una atenta a distintas señales, cada una interpretando el mismo momento de maneras sutilmente divergentes. Las apariencias se mantenían en un cuidadoso equilibrio, pero bajo ellas subyacían corrientes de inquietud. Un repentino susurro al fondo de la habitación atrajo todas las miradas. La señora Pomeroy, al extender la mano para alcanzar una copa de vino olvidada, había rozado sin querer una pequeña campanilla de plata sobre la mesilla auxiliar. El sonido metálico, agudo y delicado, resonó brevemente contra las paredes paneladas. La conversación se interrumpió un instante y las miradas se dirigieron hacia su origen. Miss Marple notó que el eco del gesto había sido accidental, pero que su efecto se había magnificado. Las pequeñas perturbaciones a menudo dejaban al descubierto la fragilidad que se escondía tras las apariencias relucientes, y la calma del salón pareció tensarse por un momento. El señor Trevelyan se enderezó, rozando con la mano la manga de su abrigo en lo que parecía un ajuste rutinario, pero la señorita Marple lo interpretó como una sutil afirmación de control, una respuesta a la observación que percibía. La mirada del señor Fawcett lo siguió, deliberada, como si catalogara el efecto del tañido de la campana en el ambiente de la sala. La señorita Marple reconoció que cada participante se había convertido en parte de un experimento tácito de percepción, un choque entre la respuesta instintiva y la expectativa social. La voz de la baronesa, suave pero firme, rompió el silencio. «No permitamos que pequeñas interrupciones perturben la velada», dijo, con la mano suspendida protectoramente sobre el adorno. Su tono transmitía seguridad, pero sus ojos se dirigieron sutilmente hacia la puerta y Miss Marple percibió la tensión en el leve apretón de su mandíbula. Incluso las palabras más medidas pueden tener un peso que el silencio amplifica, y la baronesa era muy consciente del frágil equilibrio en su reunión cuidadosamente organizada. Lady Haversham se inclinó levemente hacia Elspeth. «Curioso, ¿verdad? Como un simple sonido puede llamar la atención», susurró con tono coloquial, pero con la mirada alerta. La sobrina asintió, intuyendo la lección implícita. Los pequeños sucesos podrían tener un efecto dominó, alterando la percepción y recalibrando el juicio. Miss Marple reflexionó sobre lo fácil que podía ser manipular el equilibrio del salón, cómo las apariencias a menudo ocultan las intenciones y cuán necesaria sería la observación atenta para discernir la verdad oculta tras la superficie. El piano, hasta entonces inactivo, emitió una nota tenue, como un eco de la perturbación, aunque nadie había tocado las teclas. El señor Trevelyan miró brevemente el instrumento, luego el adorno, con un destello de reconocimiento en los ojos. Miss Marple esbozó una leve sonrisa. La interacción de objetos, sonidos y gestos comenzaba a revelar las fisuras bajo la aparente cortesía del salón. Las apariencias permanecían intactas, pero la verdad, lo sabía, a menudo afloraba a través de los detalles más nimios. La baronesa, recobrando la compostura, hizo un gesto hacia el señor Fawcett. «Quizás deberíamos hablar del asunto que nos ocupa», sugirió con voz firme, pero con una latente urgencia. Sus palabras, corteses en apariencia, insinuaban la gravedad subyacente. El señor Fawcett asintió con calma y precisión, y la señorita Marple observó cómo la alineación de los motivos sociales y personales podría cambiar con un solo gesto orquestado. La atención de Elspeth Carrington pasó nerviosamente del adorno a la baronesa, presintiendo una sutil escalada. Miss Marple notó la dualidad de alerta y vacilación en la sobrina, reflejo de la tensión que se palpaba en el ambiente.
En esa delicada pausa, el potencial de ruptura parecía concentrarse en los gestos más leves. Un temblor en la mano, una mirada cautelosa, una palabra susurrada. La primera fisura de la noche, imperceptible para todos, salvo los más atentos, había comenzado a extenderse sigilosamente. Una leve corriente de aire rozó las velas, haciendo que sus llamas parpadearan contra los marcos dorados y las superficies pulidas. El adorno volvió a captar la luz, y su reflejo proyectó sombras tenues y ondulantes por toda la habitación. Miss Marple observó en silencio, comprendiendo que las pequeñas perturbaciones de la campana, el temblor, el parpadeo de la llama eran hilos que tejían un patrón de anticipación, tensión y el primer indicio de que las apariencias pronto darían paso a la verdad. La luz de la vela tembló una vez más al pasar la corriente de aire y el adorno de ángel captó su brillo en un breve y centelleante reflejo. Los ojos de la señorita Marple siguieron el destello, notando cómo incluso un objeto tan pequeño podía atraer la atención y revelar reacciones sutiles. El señor Trevelyan cambió ligeramente de posición, tamborileando suavemente con los dedos sobre el borde de la mesa. Al otro lado de la habitación, la postura del señor Fawcett permanecía serena, pero la leve tensión alrededor de sus ojos delataba una mayor alerta. El sutil juego de luces y objetos se había convertido en un instrumento clave en la conversación tácita que recorría el salón. La baronesa, recuperando el control del momento, se inclinó hacia sus visitantes. «¿Nos ocupamos del asunto en cuestión?», sugirió con un tono cortés, pero con un matiz de discreta insistencia. La mirada de Lady Haversham se detuvo brevemente en el señor Trevelyan. Un leve arqueo de ceja delató la meticulosa evaluación que realizaba. Miss Marple observó el ritmo de atención de cada participante, calculando, respondiendo a las señales, la coreografía social. Delicada y precisa, insinuaba motivos ocultos. Elspeth Carrington se removió en su asiento, agudizando su percepción al notar que la atención en la sala se desviaba sutilmente. Con las manos entrelazadas sobre el regazo, intentó mantener la compostura mientras intuía la tensión en los movimientos medidos y las miradas de quienes la rodeaban. Miss Marple observó cómo la perspectiva de su sobrina, aún sin experiencia en el arte de la observación sutil, la hacía particularmente vulnerable a las intenciones ocultas que fluían en el salón. La inocencia, pensó, a menudo ilumina la verdad de maneras que la experiencia puede oscurecer. Un suave tintineo resonó cuando el señor Trevelyan alzó su copa y el sachet-saensa, gesto leve pero deliberado, fue registrado por la señorita Marple como una acción menor, pero cargada de la tensión de la observación, de la respuesta cuidadosamente matizada ante el escrutinio. La mirada del señor Fawcett siguió el movimiento, y en esa fugaz convergencia de atención, la señorita Marple percibió la combinación de conciencia social y cálculo cauteloso, cada participante calibrando sus reacciones con una precisión perfeccionada por la expectativa y la experiencia. Los dedos de la baronesa volvieron a la baratija, rozando suavemente sus alas como buscando consuelo. Simbólicamente, el objeto parecía anclar el frágil equilibrio de las apariencias, reflejando la tensión entre el decoro y la revelación. Miss Marple reflexionaba sobre cómo tales objetos, mediante la repetición y la atención, podían servir tanto de guía como de espejo de las intenciones humanas. El sutil peso de la observación a menudo revelaba más de lo que las palabras podrían expresar. Lady Haversham, mirando a la sobrina del vicario, hizo un comentario suave y a la vez orientador. Es fascinante cómo pequeños incidentes pueden repercutir en una reunión, ¿no le parece?, dijo con voz coloquial, pero con un matiz de evaluación. Elspeth asintió levemente,
captando el matiz, mientras Miss Marple observaba cómo la instrucción, la observación y la sutil influencia se entremezclaban a la perfección en este breve intercambio. El control social, al parecer, se ejercía con gracia y precisión, moldeando la percepción a la vez que se preservaba la ilusión de espontaneidad. Un leve movimiento atrajo la atención hacia el aparador, donde la señora Pomeroy ajustaba una bandeja de plata, rozando con la mano una campanilla. El sonido metálico, aunque tenue, se entremezcla con el murmullo ambiental de la habitación. Los ojos del señor Trevelyan se dirigieron hacia el sonido. La postura del señor Fawcett permaneció rígida y serena. Miss Marple catalogó el efecto que incluso las más mínimas perturbaciones, accidentales o deliberadas, servían como señales en un intrincado entramado de dinámicas sociales y psicológicas. La baronesa se inclinó levemente, indicando que el señor Fawcett podía apartarse para hablar en privado. Él asintió, moviéndose con cautela con postura, y la señorita Marple observó las reacciones casi imperceptibles de los demás invitados. Leves cambios de postura, el apretón o la liberación de una mano, el ajuste de un cuello o una bufanda. Cada movimiento, por pequeño que pareciera, insinuaba alianzas tácitas y posibles roces. Los ojos de Elspeth seguían con curiosidad los movimientos del señor Fawcett, su atención dividida entre el decoro y la tensión tácita que ahora impregna la sala. Miss Marple observó que estas primeras interacciones, sutiles y discretas, sentaban las bases para comprender motivos, alianzas y posibles vulnerabilidades. La aparente calma del salón ocultaba una compleja red de anticipación, percepción y maniobras sutiles. Cuando el señor Fawcett se hizo a un lado junto a la baronesa, el reflejo del adorno del ángel volvió a brillar a la luz de las velas, proyectando sombras parpadeantes sobre las superficies pulidas. Miss Marple permitió una discreta observación en St. Mary Mead. Incluso el más mínimo destello, el más leve temblor, podían presagiar una revelación. La interacción de la atención, el gesto y el símbolo continuaba su lento y deliberado desarrollo, insinuando verdades aún ocultas y tensiones a punto de estallar. El movimiento del señor Fawcett hacia la esquina del salón fue deliberado. Medidos sus ojos, se posaron una vez en el adorno de ángel, como si reconociera su silenciosa mirada. La baronesa lo siguió, erguida, rozando con los dedos el mantel en una sutil muestra de autocontrol. Miss Marple observaba a la pareja desde su posición junto a la chimenea, apreciando la precisión de sus gestos y el ritmo silencioso de sus pasos sobre el suelo pulido. El equilibrio del salón, ya de por sí frágil, parecía girar en torno al intercambio privado que se desarrollaba en ese momento. «Ciertos asuntos requieren discreción», dijo el señor Fawcett en voz baja, procurando no alzar la voz por encima del murmullo de la sala. La baronesa se inclinó levemente, con una expresión serena pero marcada por la preocupación. Miss Marple captó el lenguaje sutil y matizado de la deferencia entretejida en la necesidad, la cortesía que enmarca la urgencia y el control mantenido mediante un ritmo pausado. Incluso la más mínima pausa entre palabras tenía peso, revelando las emociones que subyacían a la aparente cortesía. Al otro lado de la sala, el señor Trevelyan se irguió, intuyendo el cambio de atención. Sus dedos se aferraron imperceptiblemente a la servilleta, un pequeño gesto de preparación, anticipación y quizá inquietud. La mirada de Lady Haversham lo siguió, aguda y evaluativa, sus labios curvados en una leve línea que lo decía todo. Miss Marple observó la delicada interacción entre observación y reacción en la que cada invitado realizaba un cálculo silencioso, equilibrando la curiosidad, la discreción y el sutil arte de causar buena impresión.
Elspeth Carrington, sentada cerca de la chimenea, observaba con una mezcla de intriga y aprensión. Sus manos descansaban delicadamente sobre su regazo, pero un sutil temblor sugería el peso de una comprensión tácita que la embargaba. Miss Marple reflexionó sobre cómo la atención de su joven sobrina, inocente pero atenta, iluminaba dinámicas invisibles para los menos observadores. La interacción entre la inocencia y la perspicacia a menudo podía provocar reacciones que revelaban más que una simple conversación. La mano de la baronesa se posó brevemente sobre el adorno del ángel, rozándome casi instintivamente con los dedos mientras escuchaba al señor Fawcett. La resonancia simbólica del objeto, testigo silencioso, emblema tanto de la percepción como de la moralidad, se le presentó a la señorita Marple con claridad. Allí, entre superficies pulidas y palabras medidas, el adorno adquiere un significado que trascendía su encanto estético, servía de guía para la observación y atraía la atención hacia la sutil calibración de gestos, miradas y expresiones. La voz del señor Fawcett permaneció baja y serena, pero la leve tensión en su postura sugiere la importancia de su mensaje. La mirada experta de la señorita Marple captó el cuidado peso de cada palabra, el ritmo del habla, la precisión de las miradas. Él y la baronesa entablaron una discreta negociación, un intercambio moral y práctico, velado por la cortesía. La interacción entre la civilidad y la presión latente subrayaba el tema recurrente de la velada. Las apariencias meticulosamente mantenidas, la verdad delicadamente oculta. Un suave tintineo resonó cuando la señora Pomeroy ajustó una bandeja de vasos y el sutil sonido interrumpió la conversación privada con un énfasis involuntario. La mirada del señor Trevelyan se dirigió hacia el ruido y la señorita Marple notó la leve contracción alrededor de sus ojos. Incluso las interrupciones más insignificantes podían revelar el carácter, la intención y los hilos invisibles que conectaban la observación, el motivo y la oportunidad. La calma del salón, pensó, era solo una fachada. La percepción palpitaba como una corriente, alerta e inquisitiva. Lady Haversham, percibiendo los sutiles cambios, se inclinó levemente hacia la baronesa, susurrando. «¿Confío en que todo transcurra sin contratiempos?», preguntó, cortés pero con un trasfondo inquisitivo. La baronesa asintió con un gesto medido, aunque su breve mirada a la mano del señor Fawcett delató cierta preocupación. Miss Marple analizó los matices, el delicado equilibrio entre cortesía y sutil inquietud, la coherencia entre atención y acción y el peso simbólico de los objetos observados y los gestos medidos. La mirada de Elspeth se movió entre los adultos, observando el cuidadoso control de sus expresiones, los movimientos medidos, el paso deliberado. Miss Marple, sentada en silencio, observó cómo la percepción, el simbolismo y las acciones sutiles se entrelazan para mantener el equilibrio social de la velada, dejando entrever, a la vez, una tensión subyacente. El precario equilibrio entre las apariencias y la verdad había comenzado a tambalearse. La baronesa, al devolver el adorno a su lugar exacto en la repisa de la chimenea, echó un vistazo a la habitación, como si analizara las sutiles corrientes de observación y reacción. Miss Marple intuyó que, en esa silenciosa muestra de atención, se tejían los primeros hilos de la comprensión, conexiones, alineamientos y discrepancias que guiarán el desentrañamiento de las verdades ocultas de la velada. Incluso en la tranquila cortesía, las corrientes subterráneas de sospecha y las sutiles maniobras estaban ahora inconfundiblemente presentes. La baronesa finalmente se apartó del adorno, dejando sus dedos suspendidos en el aire un instante, como reacia a romper el tenue vínculo entre el orden y la incertidumbre. La mirada de Miss Marple
recorrió esa pausa, percibiendo el peso de la costumbre entrelazado con una aprehensión instintiva. El señor Fawcett se irguió, ocultando tras su compostura un sutil cálculo, y sus ojos se dirigieron al señor Trevelyan, cuyos dedos se aferraron imperceptiblemente a una servilleta doblada. En la sutil triangulación de miradas, gestos y posturas, Miss Marple vislumbra los primeros indicios de una posible discordia, tenues pero innegables. Lady Habersham se acercó a la chimenea, su expresión una máscara pulida que ocultaba curiosidad y cierta aprensión. «La velada ha sido esclarecedora», murmuró, deliberadamente vaga, con una voz que denotaba a la vez encanto y escrutinio. Sus palabras, aunque aparentemente halagadoras, funcionaban como un suave sondeo, una calibración de la atención diseñada para provocar reacciones en quienes observaba. Miss Marple notó los sutiles cambios en los labios del señor Trevelyan. La mirada de la baronesa se posó una vez más en la baratija, y el señor Fawcett dejó escapar un leve ceño fruncido, inadvertido para todos, salvo para el observador más perspicaz. Elspeth Carrington, sentada con serena compostura, sintió cómo la tensión la envolvía como una fina niebla. Observó a las figuras principales, percibiendo la delicada danza de control y poder sutil, aunque solo parcialmente consciente de lo que estaba en juego. Miss Marple, observando, apreció cómo la perspectiva de una recién llegada podría resaltar matices invisibles para los participantes más experimentados, cuyos gestos, miradas y silencios se fundían en los tenues contornos de la verdad. Un suave tintineo de la bandeja de plata volvió a captar la atención. El leve ruido resonó contra la madera pulida y la chimenea de azulejos. La señora Pomeroy, sobresaltada por su propio movimiento, apretó los labios con la mirada fija en Lady Habersham. Miss Marple percibió las microreacciones que se extendían por la habitación, la sutil tensión en los hombros, el breve entrecortamiento del aliento, la leve pausa en la conversación. Incluso el más mínimo ruido se convertía en un filtro a través del cual la percepción y la sospecha se entrelazan, reforzando el tema de la velada, las apariencias frente a la realidad. La voz de la baronesa, serena pero firme, rompió la delicada tensión. ¿Nos aseguramos de que los detalles queden claros? Su tono, cortés pero insistente, denotaba tanto autoridad como una latente ansiedad. El señor Fawcett inclinó la cabeza, acercándose un poco más para mostrar interés y atención. Miss Marple observó en la coreografía una civilidad superpuesta a la negociación. Una cortesía que sostenía la fachada, mientras sutiles intenciones se entretejen. Trevelyan, al notar el leve cambio de postura, la ajustó casi imperceptiblemente, despertando así disposición, atención y una sutil autoridad. Sus ojos se dirigieron fugazmente hacia el adorno, cuyo reflejo captó la luz como para subrayar la tensión contenida. Miss Marple catalogó estos pequeños detalles con su habitual meticulosidad. Cada movimiento sutil tenía un significado, cada microexpresión insinuaba prioridades, motivos o inquietudes ocultas. Elspeth, intuyendo la tensión subyacente, juntó las manos en un leve gesto de serenidad, abriendo ligeramente los ojos al observar el intercambio. Miss Marple consideró cómo la creciente perspicacia de su sobrina, su silenciosa atención, podría servir tanto de espejo como de catalizador, reflejando la sutil interacción de motivos y, potencialmente, provocando reacciones en aquellos menos precavidos. La expresión de Lady Habersham cambió imperceptiblemente. Una ceja alzada, acompañada de una leve sonrisa, denotaba evaluación y juicio sutil. Miss Marple notó la coincidencia de miradas de la baronesa hacia el invitado hacia el observador hacia una figura secundaria. El salón, aparentemente sereno, ahora estaba cargado de la tensión de las múltiples capas de observación,
las maniobras silenciosas y la posibilidad de que pequeñas revelaciones se convirtieran en importantes confesiones. La figura de Ángel, que brillaba a la luz de las velas, parecía presidir la habitación, testigo silenciosa de sutiles calibraciones de atención, microexpresiones y negociaciones tácitas. Miss Marple dejó que sus ojos se posaran brevemente en ella, reconociendo su resonancia simbólica, un recordatorio del delicado equilibrio entre las apariencias y la verdad, entre el control y la vulnerabilidad, entre el ocultamiento y la revelación. Un leve murmullo, casi imperceptible, recorrió el rincón donde el señor Fawcett y la baronesa conversaban. Sus palabras eran corteses y mesuradas, pero la sutil tensión que se palpaba en sus posturas lo decía todo. Miss Marple, observando desde su discreta posición, intuyó que el equilibrio de la velada se había alterado irrevocablemente y que los primeros indicios de una revelación se entretejen silenciosa, pero persistentemente en el elegante salón de St. Mary Mead. El salón, bañado por la suave luz de las velas, pareció contener la respiración mientras la baronesa y el señor Fawcett concluían su breve conversación. Miss Marple, sentada cerca de la chimenea, dejó que su mirada recorriera a los invitados reunidos, notando el sutil cambio en sus posturas, expresiones y atención ahora que el asunto privado había sido tratado. Incluso la figura de Ángel, delicadamente colocada sobre la repisa, pareció percibir el cambio, captando la luz de la llama con un parpadeo que reflejaba la tensión que se disipaba en la sala. El equilibrio de la velada, otrora frágil y sostenido por leves temblores, había comenzado a restablecerse con suavidad, y los hilos del orden social y la observación se alineaban con cuidado medido. El señor Trevelyan se relajó un poco, aunque sus ojos seguían las interacciones con cautelosa curiosidad. Miss Marple notó la leve distensión en sus gestos, el sutil descenso de una mano que había estado rígida, lista para actuar o responder. Los labios de Lady Haversham se curvaron en una suave sonrisa, un gesto que sugería satisfacción y aprobación a la vez, sin revelar los cuidadosos cálculos que habían guiado su escrutinio durante toda la velada. Incluso Elspeth Carrington, recién llegada a la dinámica de St. Mary Mead, dejó que sus manos descansaran con más naturalidad sobre su regazo, absorbiendo la tranquilidad que le brindaba ese giro hacia una cortesía serena. La baronesa se acercó a la chimenea, ajustando una pequeña fotografía de una reunión navideña pasada. Sus dedos se detuvieron un instante en el marco, trazando el contorno de un recuerdo, para luego volver al adorno. Simbólicamente, la fotografía y el ángel representan tanto la continuidad como la observación, la interrelación entre la memoria y la conciencia. La mente de Miss Marple catalogó su significado, su memoria, su vigilancia y su presencia social como instrumentos de sutil reflexión moral. Estos objetos, aunque ornamentales, ejercían una silenciosa influencia sobre el ritmo de la interacción y la percepción en la habitación. El señor Fawcett se irguió, con las manos ligeramente entrelazadas a la espalda, recorriendo el salón con la precisión de quien sabe captar las corrientes sociales. Inclinó la cabeza cortésmente hacia la baronesa, dando por concluida su breve pero significativa consulta. Los invitados, atentos a los matices de la postura, los gestos y las microexpresiones, respondieron con igual cuidado un asentimiento aquí, un sutil cambio allá, reforzando la delicada red de decoro y formalidad que reinaba en el salón. La voz de Lady Haversham, baja y pausada, se abrió paso entre el silencio que aún persistía. «Confío en que los preparativos se hayan entendido, baronesa». La baronesa asintió con la cabeza, un gesto fluido pero cargado de la tácita aceptación de las pequeñas inquietudes expresadas. Miss Marple observó cómo las palabras,
matizadas con cortesía, podían transmitir tanto seguridad como autoridad, demostrando que incluso una frase sutil tenía el poder de reajustar la percepción y restablecer el equilibrio sin necesidad de una declaración explícita. Elspeth Carrington, al observar estos intercambios, sintió que comprendía la arquitectura invisible que regía la habitación. Cada sonrisa, mirada y gesto contenía múltiples significados. Cada movimiento representaba una cuidadosa negociación entre transparencia y ocultamiento. Miss Marple, al notar la silenciosa concentración de su sobrina, reconoció la función pedagógica de la observación en el desarrollo de la dinámica del pueblo. La atención, aplicada con paciencia, podía iluminar verdades ocultas y motivos latentes, tanto como cualquier conversación. El suave tintineo de una copa, ligeramente desplazada sobre una mesilla, rompió la momentánea calma. La señora Pomeroy la ajustó con gracia, aunque aquella pequeña corrección delataba la persistente tensión subyacente a las apariencias. Miss Marple reflexionó sobre cómo los ajustes menores, ya fueran de una copa, una campana o una Biblia, servían de espejo a las cambiantes corrientes de atención y moralidad, ofreciendo una visión del estado mental de quienes desempeñan los roles exigidos por el decoro. La baronesa, echando un vistazo a la sala, dejó escapar un leve suspiro, un sutil reconocimiento del silencioso restablecimiento del orden. El señor Fawcett, sosteniendo su mirada, asintió con un último gesto medido. Miss Marple observó la interacción entre autoridad y seguridad. Comunicada mediante gestos mínimos, cada participante asimilaba y reforzaba el patrón de estabilidad social que, por el momento, se había reafirmado. Incluso la cautelosa vigilancia del señor Trevelyan parecía menos urgente, atenuada ahora por el reconocimiento de la claridad subyacente lograda mediante una comunicación discreta. Lady Haversham se inclinó hacia la sobrina del vicario. Una velada bien organizada revela mucho sobre el carácter, ¿no es así?, murmuró. Elspeth asintió pensativa, asimilando tanto la lección como la sutil satisfacción del equilibrio restablecido. Miss Marple, observando en silencio, comprendió cómo estos intercambios reforzaban el doble motivo del salón: la tensión entre las apariencias y la verdad, y la delicada calibración de la percepción necesaria para desenvolverse tanto en el ámbito social como en el moral. La figurita de un ángel, intacta ahora por dedos ansiosos, brillaba a la luz de las velas. Su silenciosa presencia, símbolo de vigilancia y observación, parecía encapsular las lecciones de la velada incluso en medio de una calma civilizada. El tejido moral y social de St. Mary Mead seguía siendo sensible a los gestos más sutiles, a los leves temblores y a la persistente agudeza de quienes observaban con paciencia y perspicacia. Miss Marple se permitió una sonrisa privada y cómplice. El equilibrio del salón había regresado, pero la delicada interacción entre la observación, la intención y la reflexión moral seguiría fluyendo silenciosamente bajo la superficie. Finalmente, cuando la conversación retomó su suave fluir, la mirada de Miss Marple se detuvo en la baronesa, luego en el señor Fawcett, y por último en el adorno que, en silencio, había presidido todo. La velada había desvelado sus corrientes ocultas, sin ostentación, y en la calma mesurada que se instaló en la sala, reconoció la interacción entre la elegancia social, la sutil tensión y la perspicacia humana. Las apariencias permanecían intactas, la verdad se había manifestado y la delicada red moral de St. Mary Mead, por el momento, había perdurado.